Dentro de este video aprenderemos a solicitar información al usuario y asignarlo a variables, lo cual denominaremos el proceso de entrada de datos, y de igual forma, cuando concluyamos de procesar estos datos, cómo es que podemos imprimirlos dentro de la consola de MATLAB. Para solicitar información o datos al usuario, vamos a hacer uso de la función input. La sintaxis que utiliza la función input es la siguiente. Tenemos que colocar el nombre de la variable a la cual deseamos asignar el valor que va a ser ingresado por el usuario, seguido del operador de asignación igual, el nombre de la función, input en minúsculas, y entre paréntesis vamos a colocar el mensaje que deberá ser colocado con comillas simples. Este es el mensaje que vamos a dar al usuario para que ingrese la información que le estamos solicitando. La función input tiene dos modalidades. Podemos colocar únicamente el mensaje y cuando esto suceda, MATLAB determinará que el valor que ingresa el usuario será de tipo numérico. Si en cambio requerimos que este mensaje sea de tipo cadena, únicamente tenemos que agregar una coma y entre comillas el parámetro S. Veamos dentro de MATLAB un ejemplo del uso de esta función. Para ejemplificar el uso de la función input, vamos a crear un nuevo script y vamos a guardarlo con el nombre de 1. Ahora, dentro de este nuevo script, siempre yo recomiendo que se coloque CLC y clear como las dos primeras instrucciones de todos los scripts que creemos dentro de MATLAB. Lo que haremos será solicitar dos variables al usuario. Primero, la variable nombre. Colocaremos el nombre de la función. Y entre paréntesis con comilla simple, vamos a solicitar el nombre al usuario. Teclee su nombre. Tal y como lo comentamos, cuando la variable o el valor que estamos esperando es de tipo cadena o de tipo texto, tenemos que agregar el prefijo S. Vamos a pedir un segundo dato al usuario, que sea la edad. Teclee su edad. Y en este caso, como el valor que estamos esperando es de tipo numérico, no es necesario colocar la S. Bien, una vez que tenemos este script, vamos a dar clic en Run para correrlo. Y en la parte de abajo nos pide el nombre, en este caso mi nombre, Antonio. Y nos pide la edad. Listo. Como podemos ver, del lado derecho, en el espacio de trabajo o workspace, las variables han sido almacenadas dependiendo su valor y su tipo. Edad es el número 39 y el nombre es un arreglo de caracteres con el nombre del usuario. En el caso de la impresión de datos, es decir, una vez que concluimos de procesar los datos y queremos que estos se desplieguen en pantalla, tenemos diferentes posibilidades de llevar a cabo este proceso. De manera general, podemos utilizar dos funciones, la función disp y la función fprintf. La particularidad es que la función disp tiene tres maneras de ser utilizada. Veamos cuáles son estas tres formas. La primera opción es únicamente colocar disp, la función, y entre paréntesis la variable que queremos desplegar en pantalla. La nota aquí es que no importa si el valor de la variable es numérico o es de tipo cadena, MATLAB estará desplegando este valor en pantalla. Veamos un ejemplo. Regresamos
aquí con los datos que fueron tecleados por el usuario y simplemente voy a colocar this, nombre, punto y coma, this, edad. Voy a dar clic en Run. Nuevamente voy a colocar datos. Y como podemos ver, al final de la ejecución del programa, se despliega el nombre y la edad. Sin embargo, esta es la opción más básica y no tenemos ningún control para poder formatear el mensaje que deseamos desplegar en pantalla. Para esto tenemos la segunda opción. Para la segunda opción, podemos crear un arreglo con elementos que sean únicamente cadenas y este arreglo podemos desplegarlo con la función disp. Como podemos ver en pantalla, tenemos un ejemplo donde tenemos una variable que es día-cadena que corresponde al lunes y día-número que corresponde al número 25. Si queremos hacer un mensaje o formatear un mensaje con estos dos valores, podemos ponerlo con un arreglo X igual, abrimos corchete y colocamos valores separados por coma de tal forma que todos los valores correspondan a cadenas. Por ejemplo, hoy es, espacio, coma, día cadena. En este caso, día cadena es lunes. Es una cadena, no tenemos que hacer ningún tipo de operación. Coma, espacio, coma. Y si queremos incluir el número o día número dentro de nuestro mensaje, la única indicación es que tenemos que volver el número una cadena. Y para esto utilizamos la función num2str o num2string. De tal forma que esta función va a hacer que el 25 se presente dentro del arreglo como una cadena. Continuamos, coma, y colocamos entre comillas simples, espacio de septiembre, y desplegamos. Todos los elementos deben ser cadenas si queremos utilizar esta segunda opción, y por ello, cuando utilicemos número, siempre debemos ocupar num2str o num2str para convertir los números a cadenas. Veamos un ejemplo con el ejemplo que venimos manejando dentro de MATLAB. En este caso, tenemos el nombre y la edad. Vamos a crear, como vimos en el ejemplo, un arreglo donde todos sus elementos van a estar formateados como cadenas. Hola, tu nombre es espacio, separados por coma, y colocamos la variable nombre porque es de tipo cadena, coma, y colocamos espacio, y tu edad es espacio. Y en este caso, si queremos colocar la edad, como ya lo vimos, tenemos que hacer uso de la función num2str y colocamos edad. De esta forma, una vez que tengamos ese vector, simplemente colocamos la función disp y como parámetro colocamos el vector. Veamos qué es lo que sucede. Ejecuto este programa, coloco datos ficticios nuevamente y me dice, hola, tu nombre es Alicia y tu edad es 25. Veamos la tercera opción en el uso de disp. Tenemos una tercera opción para el uso de la función disp, que funciona de manera similar a la anterior, pero en este caso no tenemos que generar un arreglo de cadenas, sino vamos a hacer uso de la función sprintf para formatear una cadena. De tal forma que vamos a utilizar códigos %s para desplegar una variable cadena, %d para desplegar un número entero y %f para desplegar un número decimal. De hecho, si utilizamos %f para desplegar un número decimal, podemos colocar entre el porcentaje y la f un punto y el número de decimales que queremos que despliegue. Además, podemos utilizar el símbolo diagonal invertida n para generar una línea nueva. Veamos un ejemplo del uso de sprintf
con la función disp. Vamos a utilizar la misma variable x, pero como ya lo mencioné, en este caso no es un arreglo, sino vamos a igualarlo a la función sprintf, colocamos paréntesis y vamos a formatear el mensaje. En este caso colocaremos tu nombre es, dos puntos, espacio, y como ya lo vimos, en este caso hay que colocar porcentajes o códigos dependiendo de las variables que queremos desplegar. En este caso voy a colocar tu nombre es %s y ahí en ese %s vamos a colocar la variable nombre. Ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. Después vamos a colocar diagonal invertida n y tu edad es, dos puntos, espacio y nuevamente diagonal invertida n. Aquí tu edad es, estamos esperando que la edad sea un número entero, vamos a colocar %d. Entonces, ya que tenemos el mensaje formateado correctamente, vamos a colocar una coma y después de la coma vamos a colocar las variables en orden de aparición de los códigos. Es decir, el mensaje dice tu nombre es %s, la primera variable que va a ser colocada en ese %s es nombre y después tu edad es y en ese punto se va a colocar la edad. Entonces, aquí podemos colocar tantos códigos como querramos y aquí vamos a ir colocando una variable por cada uno de esos códigos. Una vez que concluimos, colocamos el paréntesis que cierra y simplemente colocamos disp x. Veamos cómo funciona esto. Damos play para correr este programa. Nos pide datos, vamos a colocarlos y despliega en pantalla. Tu nombre es David y salta de línea con este diagonal invertida n. Tu edad es 50 en este caso y formatea correctamente el mensaje en pantalla. Con esto concluimos las tres formas que se puede utilizar DISP para presentar información al usuario, únicamente colocando la variable entre paréntesis, haciendo uso de un arreglo donde todos sus elementos estén formados por cadenas, separados por comas, o utilizando sprintf para formatear una cadena, igualándolo a una variable y desplegando esa variable. Tenemos una última forma de desplegar información al usuario y esta es a través de la función fprintf. En el caso del uso de fprintf para desplegar información al usuario, es algo muy similar a sprintf, con dos diferencias. La primera diferencia es que sprintf está formateando una cadena que debe ser igualada a una variable. En el caso de fprintf, no. Formateamos la cadena con las mismas instrucciones, es decir, utilizando %s cuando querramos desplegar una variable que sea de tipo cadena, %d para desplegar un número entero y %f para desplegar un número decimal. Sin embargo, aquí no tenemos que igualarlo a ninguna variable porque MATLAB entiende que es un mensaje que se va a escribir en la consola. De hecho, no tenemos que hacer uso de ninguna otra función. En el caso de sprintf, formateamos la cadena, lo asignamos una variable, pero tenemos que colocar this para que despliegue esa variable. Veamos el ejemplo final de fprintf. Bien, podemos hacer uso de este mismo ejemplo y como ya lo mencioné, aquí ya no va a ser necesario el uso de dispx y tampoco es necesario asignar fprintf a ninguna variable. Simplemente colocamos el mismo mensaje que teníamos ya formateado. Tu nombre es %s a la variable nombre y tu edad es %d. Vamos a colocar un último dato. Calif igual a input, teclea tu promedio, tu promedio actual. Entonces, el usuario tecleará su promedio, que usualmente es un número decimal, y vamos a incluirlo dentro de nuestro mensaje que estamos desplegando. Tu
promedio es, listo. Y aquí vamos a colocar por ciento, punto 4F para desplegar el resultado con 4 decimales y la variable que tiene ese dato. Corremos el programa, nos pide el nombre, nos pide la edad, nos pide un promedio, por ejemplo, 8.9, y al momento de desplegarlo, podemos ver que este punto 4F está desplegando 4 decimales. Podemos colocar el número de decimales o controlar cuántos decimales queremos que se desplieguen después del punto. Vamos a hacer una última ejecución y podemos ver que en este caso está desplegando solamente 2 decimales, y esta es la forma en que podemos formatear información que queremos que se despliegue una vez que hemos procesado las variables que ingresa el usuario y que deseamos desplegar un resultado en pantalla.